Imaginemos la típica situación. Uno va caminando a oscuras por el salón de casa en mitad de la noche y de repente te golpeas el dedo del pie contra la pata de una mesa de madera maciza. ¡Ostras, qué dolor! Un dolor agudísimo. Y en ese momento, vamos, no hay debate filosófico que valga. La mesa está ahí, el dolor es real y la madera es innegablemente física, es sólida. Claro, claro. Es una transacción binaria, súper limpia y en el fondo muy reconfortante. Exacto. Nos encanta que las leyes de la física nos ofrezcan un suelo firme sobre el que pisar. Bueno, es que es la base de nuestra cordura. Asumimos que el mundo físico es un escenario preexistente, que nacemos en él, interactuamos con objetos tangibles y finalmente lo abandonamos. Todo tiene su masa, su volumen y su lugar medible. Pero, a ver, ¿qué pasaría si esa mesa de madera no existiera hasta el milisegundo exacto en que una mente decide proyectarla? Madre mía, es que son palabras mayores. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar un texto que dinamita por completo nuestra noción de la realidad. Vamos a analizar a fondo el material SED. Un libro interesantísimo. Sí, nos centraremos en las ediciones de 1979 y 1991 de la escritora Jane Roberts. Y nuestra misión hoy es diseccionar la mecánica de la conciencia que propone este texto. Exacto. Queremos entender su tesis más radical, o sea, la idea de que la realidad física es una proyección directa, literal y constante de nuestros propios pensamientos. Y creo que es vital aclarar desde el primer minuto que nos acercamos a este material con una curiosidad puramente intelectual. Sí, totalmente. El debate sobre si el origen de estos textos es genuinamente sobrenatural o si representa un fenómeno psicológico asombroso del subconsciente, pues lo vamos a dejar a un lado. Eso es, no vamos a entrar ahí. Lo que verdaderamente nos interesa hoy es el peso, la brillantez y, digamos, la arquitectura lógica de las ideas que contiene. Porque, independientemente de su origen, proponen un modelo del universo fascinante. Completamente de acuerdo. Y para entender la magnitud de estas ideas, primero hay que entender cómo surgieron, porque el contexto es de película. Es muy llamativo, sí. A finales de 1963, Jane Roberts y su marido, Rob, no eran en absoluto unos místicos en busca de iluminación. ¿Qué va? Para nada. Jane era una escritora y poeta, de hecho, bastante escéptica. No tenía ningún interés previo en el espiritismo ni nada parecido. Simplemente empezaron a experimentar con una tabla Ouija porque ella necesitaba documentarse para un libro. Un libro sobre percepción extrasensorial, creo recordar. Eso es. Era casi un juego de salón para ellos. Un experimento literario que de pronto sufre una fractura radical, porque en medio de estas sesiones, Jane comienza a entrar en trances profundos. Y no era solo dictar palabras, ¿verdad? No, su fisiología parecía alterarse, su voz se volvía mucho más profunda, muy resonante, sus gestos cambiaban por completo, y empezó a canalizar a una entidad que se autodenominaba Seth. ¡Wow! Y fíjate, Seth no se presentaba como el típico fantasma victoriano con cadenas. Ya, no era una historia de terror clásico. Que va, se definía a sí mismo de una forma muy clínica. Decía ser una esencia de personalidad de energía que ya no está enfocada en la realidad física. Y además con una personalidad arrolladora. O sea, el texto muestra que Seth tenía un sentido del humor agudísimo, a veces muy sarcástico, y trataba a Jane y a Rob como si fueran viejos conocidos. Sí, pero usando otros nombres. Exacto. Llamaba a Jane Rupert y a Rob Joseph. Argumentaba que esos eran los nombres de sus entidades totales y que sus identidades humanas actuales eran solo una pequeña fracción de eso. Es fascinante. Pero lo que saca esto de la mera anécdota de salón son las pruebas objetivas. No se quedaron solo en discursos filosóficos, hubo validación empírica. Así es, se involucró a profesionales. Por ejemplo, el psicólogo al que en el libro se refieren como el Dr. Instream. Ajá. Y en estas pruebas, mientras Jane estaba en trance, Seth logró describir con una precisión asombrosa el contenido de sobres sellados. Madre mía. Y no solo eso, llegó a detallar la distribución arquitectónica y los eventos exactos que estaban ocurriendo en edificios situados a miles de kilómetros de distancia. A ver, aquí me pongo en el papel del abogado del diablo, porque yo soy muy analítico con estas cosas. Viendo esos aciertos empíricos, ¿cómo explicamos esto desde una perspectiva estrictamente psicológica? Claro, es la gran pregunta. El texto menciona las teorías del investigador Ira Progov sobre lo que él llama un dinatipo. Entonces,
¿podría ser simplemente el subconsciente de Jane trabajando a una capacidad sobrehumana? ¿Como una personalidad secundaria brillante? Pues es una hipótesis analítica muy potente. El subconsciente humano tiene capacidades de procesamiento y de percepción que, bueno, apenas rozamos hoy en día. Sí, sí. La idea del dinatipo sugiere precisamente una forma en la que la mente profunda organiza información de manera completamente autónoma. Es como pensar en el método de un actor o en un novelista. Imaginemos a un escritor que se sumerge tan profundamente en la creación del trasfondo de un personaje de ficción que de repente el personaje cobra vida propia. Y toma el control del teclado. Exacto, eso es. El personaje empieza a escribir su propia historia y el autor se queda ahí mirando sus propias manos moverse. Es una imagen brutal. Pero, a ver, ya sea una anomalía psicológica deslumbrante o una conciencia extracorpórea real, el paradigma físico que plantea Seth pone patas arriba todo lo que queremos saber sobre la materia. Totalmente. Y esto nos lleva a la primera gran revelación técnica del libro, que es la mente como creadora fáctica de la realidad. Aquí es donde el texto nos exige que abandonemos por completo nuestras nociones preconcebidas. O sea, Seth expone que los seres humanos formamos la materia física de manera tan constante, tan mecánica e inconsciente, como respiramos. ¡Wow! ¿Cómo respirar? Tal cual. Hay una inversión total del paradigma sensorial. La biología tradicional nos enseña que nuestros sentidos, como la vista o el tacto, evolucionaron para percibir un mundo exterior amenazante. Claro, para adaptarnos a él. Que el mundo ya estaba ahí, el león ya estaba en la sabana y nosotros desarrollamos ojos para verlo y huir. Justo. Pero Seth argumenta diametralmente lo opuesto. Sostiene que los sentidos no evolucionaron para percibir el mundo material, sino para crearlo. Ostras. Tus ojos no están recibiendo pasivamente la luz de esa mesa de madera que decíamos al principio. Tu conciencia está utilizando el aparato sensorial para proyectar la mesa en la existencia física. O sea, el cuerpo y el entorno son ideas construidas materialmente. Exactamente. Vale. Vamos a detenernos aquí un segundo porque esto suena a magia pura. Y lo interesante del material de Seth es que no lo trata como magia en absoluto, sino casi como física cuántica. Sí, le da un marco muy técnico. Él da una explicación técnica de cómo ocurre esto. Introduce un concepto, el de las unidades de energía electromagnética o unidades EE. A ver, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? ¿Cómo pasa un pensamiento inmaterial a tener masa? Pues el proceso es fascinante. Seth explica que todo impulso mental y emocional tiene una carga eléctrica real. Ajá. Cuando un individuo experimenta una emoción altamente cargada, esa energía no se disipa en la nada, se transforma en estas unidades EE pulsantes. Vale. Estas unidades existen justo por debajo del espectro perceptible de la materia física. Son como semillas energéticas. Y si la emoción o el pensamiento mantiene su intensidad, estas unidades se acumulan. Y alcanzan un tope, imagino. Exacto. Alcanzan un umbral crítico de densidad y literalmente cruzan la barrera dimensional para solidificarse. Así es como crean los objetos y los eventos que experimentamos a diario. O sea que la materia es pensamiento densificado. Eso es. Y lo más loco de todo esto es su visión sobre el envejecimiento de los objetos. O sea, Seth dice que la materia no envejece ni se deteriora por sí sola. No, para nada. Si vemos que una silla parece más vieja o que una pared se agrieta con los años, no es el tiempo actuando sobre la materia inerte, es que la materia es una creación constante. Una renovación constante. Claro, estamos renovando el patrón físico de esa silla milisegundo a milisegundo mediante pulsaciones constantes de nuestras unidades EE. Así que si la silla envejece es porque nuestra concepción mental de la silla incluye su desgaste. Es que es una coreografía incesante de energía. Y para ilustrar el poder casi peligroso de este mecanismo, el libro relata un incidente muy gráfico que ocurrió en la playa de York. Ah, sí, la anécdota de la playa. Jane y Rob estaban pasando por un momento de muchísima tensión psicológica. Estaban llenos de miedos y ansiedades reprimidas. Y de repente comenzaron a percibir formas visuales temibles, casi monstruosas, materializándose en la misma playa. Madre mía, qué escena. Y no eran alucinaciones ni, yo qué sé, espíritus demoníacos acechando en la niebla. No. Seth les explicó que eran formas de pensamiento. Su propio estrés, toda esa energía destructiva reprimida, había alcanzado tal densidad de unidades EE que buscó una vía de escape física. Claro,
Como no lo expresaban verbalmente o emocionalmente, la mente lo proyectó hacia afuera, Exacto. Dándole una forma pseudofísica en el entorno. lo cual subraya un punto crucial sobre la salud mental y física, fíjate. O sea, las emociones reprimidas no desaparecen, tienen masa eléctrica. Tienen peso, ¿sí? Si no se gestionan, el cuerpo y la mente buscarán materializarlas por su cuenta, ya sea creando una úlcera en el estómago, provocando un accidente o, como en el caso de la playa de York, proyecciones literales en el entorno. Totalmente. Es que es la analogía perfecta de una impresora 3D hiperavanzada pero a nivel biológico. La emoción humana pura, ese miedo visceral o esa alegría desbordante es el material en bruto. Es como la resina líquida. Sí, una comparación genial. Y el subconsciente actuaría como el software de diseño, dando forma y coordenadas al patrón. Y el mundo físico, ya sea la mesa de madera, la enfermedad o el monstruo en la playa, es simplemente el objeto que acaba de salir por la boquilla de la impresora. Tal cual. Una impresión en tiempo real. Pero claro, a ver, si nuestro cerebro es esta impresora 3D que está expulsando realidad a borbotones mientras estamos despiertos, ¿qué pasa con toda esa inmensa maquinaria de generar unidades EE cuando cerramos los ojos? Cuando nos vamos a dormir, Sí, cuando nos dormimos y el cuerpo físico digamos que se apaga, se detiene la producción. en absoluto, de hecho, ocurre lo contrario. Se libera de las restricciones del camuflaje físico del mundo de vigilia. Y esto nos adentra en la visión que tiene Seth sobre el universo eléctrico de los sueños. Que es otra locura maravillosa. Sí, el estado onírico, según este texto, no es una sala de cine privada, donde el cerebro proyecta alucinaciones sin sentido para limpiar la memoria. Que es lo que solemos pensar, ¿no? Archivar recuerdos y ya está. Claro, pero Seth dice que los sueños poseen una realidad objetiva, eléctrica y con masa propia. Son construcciones tangibles en un espectro de frecuencia diferente. O sea, son lugares reales. Reales. Seth afirma que en este plano onírico, la humanidad realiza un trabajo invisible y verdaderamente monumental. Es allí donde resolvemos problemas colectivos, ensayamos crisis sociales o políticas antes de que ocurran en el plano físico. Exacto, como un simulador a escala global. Y a nivel individual, el sueño es un campo de entrenamiento. Es donde la conciencia practica la manipulación de la energía libremente. Se prepara para la existencia que viene después de la muerte. Claro, porque allí ya no habrá un cuerpo físico denso que actúe como filtro o como lastre. Y el detalle más impactante sobre la mecánica de los sueños es este principio de conservación de la energía. Ah, sí, eso me dejó helada. Cuando uno está soñando y construye, digamos, una casa enorme de cristal en su sueño, estás usando unidades EE, Reales. reales. Pero cuando suena el despertador, retiras tu foco de atención de esa dimensión. Te despiertas. Te despiertas. Pero esa energía proyectada no se destruye. La casa de cristal del sueño continúa existiendo, vibrando en su propia dimensión, independientemente de que tú te hayas levantado para hacerte un café. Es que esa idea de que dejamos universos enteros, vivos, detrás de nosotros cada mañana, es sobrecogedora. Es brutal. Y si los sueños tienen su propia persistencia y la realidad es una creación continua, esto colisiona frontalmente con nuestra percepción del reloj. ¿Y tanto? Si creamos el ahora incesantemente, ¿dónde quedan el pasado y el futuro? Pues sencillamente no existen en el sentido lineal que asumimos. Para Seth, el tiempo lineal es una ilusión absoluta. Una ilusión práctica, digamos. Exacto. Es simplemente una herramienta. Como una especie de regla de medir que nuestro cerebro físico necesita para procesar la materialización de las unidades E, sin volverse completamente loco. Claro, para no procesar todo de golpe. Eso es. La realidad, argumenta Seth, ocurre en lo que él denomina el presente espacioso. El presente espacioso. Sí. Un estado de tiempo simultáneo donde todas nuestras existencias, pasadas, presentes y futuras, están ocurriendo exactamente ahora mismo. Espera, porque aquí es donde yo siempre me pierdo con todas estas filosofías esotéricas que hablan del tiempo simultáneo. Es normal, es antiintuitivo. A ver, si todas mis vidas están ocurriendo a la vez, ¿qué pasa con la ley de causa y efecto? ¿Qué pasa con el karma? Ajá. Si yo cometo un error gravísimo hoy, no sé, en el año 2026, ¿cómo voy a aprender la lección o pagar por ello en mi supuesta vida pasada del siglo XV? Claro. Si esa vida ya pasó, o peor aún, si está ocurriendo simultáneamente, no hay un antes para causar un después. Es el gran escollo lógico de este concepto. Pero la forma en que Seth lo resuelve es
estructuralmente magistral. A ver. Forma simultáneo, que es un crucigrama. Me encanta esta imagen. Vamos a explicarla bien. Venga. Si vemos nuestras múltiples vidas reencarnacionales desde la concepción tradicional, pues imaginamos una fila de fichas de dominó. Sí, una detrás de otra. Una vida empuja a la siguiente, linealmente. Caigo en el siglo XV y eso derriba mi ficha en el siglo XXII. Pero Seth nos pide que borremos las fichas de dominó de nuestra mente y dibujemos un crucigrama. ¿Vale? Cada vida es una palabra diferente en ese panel. Una vida es una palabra vertical larguísima. Otra vida es una palabra horizontal cortita en la otra punta. Parecen existir de forma separada, cada una con su propia narrativa, su contexto histórico y ese tiempo engañoso. Pero, inevitablemente, se cruzan. Claro, las palabras del crucigrama comparten letras. Y esas intersecciones, esas letras compartidas, son los desafíos kármicos, los traumas profundos o los talentos innatos que atraviesan varias vidas. Y aquí está la clave causal. Si tú desde tu vida actual, desde esta palabra horizontal, logras resolver un trauma profundo, estás cambiando una letra en la casilla de intersección. Wow. Y al cambiar esa letra hoy, instantáneamente alteras la palabra entera de tu vida del siglo XV y la de tu vida del siglo XXII. Porque el crucigrama existe como una estructura total y simultánea. Exacto. El karma no es un castigo diferido que te llega siglos después, es una influencia de red emocional instantánea a través del presente espacioso. Es decir, que sanando nuestro presente, literalmente reescribimos nuestro pasado y esculpimos nuestro futuro, pero todo al mismo tiempo. Es abrumador, la verdad. Yo me quedé asombrada. Es que te vuela la cabeza. Y claro, esto plantea una duda cosmológica inmensa. Porque para albergar este nivel de complejidad, hablamos de una red de trillones de mentes imprimiendo materia, trillones de sueños persistiendo e infinidad de vidas interconectadas en un tiempo simultáneo. Es demasiada información. Claro, para gobernar todo esto, el concepto tradicional que tenemos de un dios, de un señor con barba sentado en una nube, pues se queda cómicamente pequeño. Absolutamente insuficiente. Por eso, en la cosmología de Seth, rara vez se usa la palabra Dios. Él introduce el concepto de todo lo que es. Todo lo que es. Sí, y lo define no como un individuo supremo o humanoide, sino como un inabarcable gestalt de energía primario, una inteligencia masiva que no es estática ni perfecta. No está terminada, ¿no? Para nada. Está en una expansión vertiginosa y constante. Y el mito fundacional de este todo lo que es, que relata Seth, es francamente uno de los conceptos teológicos más hermosos y a la vez terribles que he leído en mi vida. Es muy poético. Explica que este creador evolucionó a partir de una agonía creativa original. O sea, antes del universo material, esta inmensa conciencia se dio cuenta de su propia existencia. Ajá. Y se dio cuenta de las infinitas, absolutas probabilidades de creación que contenía dentro de sí, pero no tenía forma de expresarlas. Estaba atrapado en su propia inmensidad, sin medios para materializar su imaginación. Claro, y la agonía de tener una creatividad infinita y ninguna realidad tangible donde plasmarla generó una presión insoportable. Y a partir de ese sufrimiento, de esa tensión primaria insostenible, todo lo que es se fragmentó. Explotó, básicamente. Sí. Liberó la energía, rompiéndose y reconstruyéndose para crear sistemas de realidad, galaxias y, en última instancia, conciencias individuales como la tuya o la mía. Lo que significa que somos literalmente los sensores nerviosos de todo lo que es. Exacto. El creador aprende de sí mismo a través de nuestras pequeñas vidas. Cada vez que superamos un miedo, o que experimentamos amor, o que simplemente tocamos esa mesa de madera, todo lo que es expande su propia comprensión. Crece con nosotros. Es una simbiosis perfecta. Pero, a ver, ¿cómo puede un ser humano llegar a atisbar siquiera la grandeza de este gestalt si nuestros ojos físicos, como decíamos, están limitados a ver solo las 3 dimensiones? Pues a través de lo que Seth denomina los sentidos internos. ¿Sentidos internos? Sí. Dado que los sentidos físicos, la vista, el oído, son solo decodificadores de ese camuflaje físico, necesitamos utilizar los sentidos inherentes a la conciencia misma, los que no dependen de la carne. Vale. El texto enumera varios, pero hay 2 en concreto que alteran completamente nuestra idea de percepción. El primero es el sentido conceptual, que a mí me voló la cabeza. Es increíble. Usualmente nosotros conocemos las cosas desde fuera, las analizamos intelectualmente, las observamos, pero el sentido conceptual, según Seth,
Permite conocer un concepto u entidad convirtiéndose directamente en ella. Una fusión total de identidad, pero sin perder la propia, que es lo curioso. Exacto. Es la diferencia abismal entre leer la partitura escrita de una sinfonía de Beethoven, entendiendo racionalmente dónde va cada nota, los silencios, el tempo, Que es un proceso mental. de disolverse y convertirse uno mismo en las ondas sonoras que componen la música. ¡Wow! Ya no escuchas la melodía, tú eres la melodía vibrando. Ese es el sentido conceptual. ¡Qué maravilla! Y el segundo sentido interno, que es igualmente fascinante, es la expansión o contracción de la cápsula de tejido. Vale, pero hay que aclarar que esta cápsula no se refiere a la piel. No, ni a ninguna membrana biológica. Es el límite del campo de energía electromagnética que rodea y contiene la identidad del individuo. Como nuestra burbuja personal de conciencia, por así decirlo. Exactamente. Usando este sentido interno, un individuo puede expandir conscientemente los límites de su campo de energía para abarcar un bosque entero. Ostras. ¿Y sentir la vitalidad conjunta de todos los árboles a la vez? O puede hacer lo contrario, contraer esa cápsula hasta reducirse a un punto microscópico. Lo que le permitiría explorar el interior de una célula viva, por ejemplo. Eso es. O transitar hacia otras dimensiones sin que su identidad se disipe por el camino. Son básicamente las herramientas de navegación para movernos por este inmenso crucigrama simultáneo del universo. ¿Tal cual? Madre mía. Cuando pones todas estas piezas juntas, la impresión constante de materia, los sueños como realidades tangibles, el tiempo simultáneo y nuestra conexión umbilical con la expansión de todo lo que es, la verdad es que la sensación que te queda es de un vértigo absoluto. Es normal. Es un cambio de paradigma brutal. Si tuviéramos que resumir las grandes conclusiones de este análisis a fondo, creo que nos llevamos 3 axiomas rompedores. A ver. Primero, tu mente no es un pasajero en el vehículo de la realidad, es el motor de combustión que la está creando en este mismo instante. Totalmente. Segundo, no eres un ser finito atrapado en una línea de tiempo unidireccional, eres una entidad multidimensional cuya historia completa se está escribiendo a la vez en ese crucigrama. Ajá. Y tercero, eres parte activa de un creador que sigue aprendiendo de su propia obra a través de tus vivencias diarias. Y creo, fíjate, que aquí reside el verdadero valor de estudiar este material. Sí, su aplicación práctica. Exacto. Independientemente de nuestras creencias espirituales previas, la utilidad psicológica de esta filosofía es incalculable. Nos arranca de raíz cualquier complejo de víctima. Desde luego. Si tus emociones y pensamientos cotidianos están densificando la energía para crear tu entorno físico, de repente quejarte de la realidad se vuelve absurdo, porque tú eres el arquitecto. Es verdad. Otorga un sentido de responsabilidad personal aplastante, sí, pero a la vez increíblemente liberador. Eso sí, exige una pulcritud mental severa. Pensemos en el estrés de una hipoteca o en una tensión familiar crónica. Uf, el pan nuestro de cada día. Claro, si seguimos esta lógica, no te estás guardando ese estrés solo en tu cabeza, lo estás filtrando en la habitación. Estás alterando físicamente el entorno de tu hogar. Madre mía. Aprender a domar esa maquinaria creadora es probablemente el verdadero reto de la existencia humana. Y para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una última idea de Seth, que sirve como corolario a todo lo que hemos analizado hoy, y es algo para masticar durante el resto del día. A ver qué nos traes. Seth afirma que en toda idea llegue a materializarse físicamente en nuestra realidad o no, es un evento real con masa eléctrica. Esto da lugar a lo que él llama los sistemas probables de realidad. Ah, sí, los caminos no tomados. Exacto. Pensemos por un segundo en cualquier encrucijada vital por la que hayamos pasado. Sí, todos tenemos varias. Ese trabajo en otra ciudad que rechazaste, esa relación que decidiste terminar, esa vocación artística que abandonaste por algo más seguro. Al tomar una decisión, enfocaste tu energía e imprimiste este camino físico en el que estás hoy. El camino actual. Pero, si el pensamiento crea realidades tangibles, la duda es, ¿qué ocurrió con toda la energía mental, los miedos y las ilusiones que invertiste en la opción que descartaste? Es una buena pregunta. Pues según Seth, esa energía no desapareció. Existe, ahora mismo, vibrando en un universo físico probable e independiente. ¡Ostras! Una realidad paralela, real y tangible, construida piedra a piedra por las ideas y los caminos que alguna vez acariciamos, pero que decidimos abandonar. ¡Wow! Te deja pensando, desde luego. Nos vemos en la próxima inversión profunda.